Buen día, mi nombre es Kiber Perugachi, soy alumno de la sección 2 de segundo año y hoy le vengo a hablar sobre lo que es obligaciones en Roma, esto es Derecho Romano 2. El origen y concepto de las obligaciones en Roma. Las obligaciones en el derecho romano surgen como la reacción jurídica que vincula a un sujeto activo, que es el acreedor, con un sujeto pasivo, que es el deudor, quien está obligado a cumplir una prestación determinada, ya sea dar, hacer o no hacer algo. El término obligatio deriva del latín obligare, que significa atar o vincular, reflejando la naturaleza coercitiva de esta relación. Las obligaciones en Roma fueron evolucionando desde el carácter meramente personal hasta convertirse en un concepto patrimonial dentro del derecho de obligaciones. Tenemos lo que son las fuentes de las obligaciones. En el derecho romano clásico, Gallo establece 4 fuentes principales de las obligaciones. El contrato, que es el acuerdo entre partes que genera una obligación exigible. El delito, que se refiere al acto ilícito que causa daño a otro y genera una obligación de reparación. El cuasi contrato, que incluye situaciones que generan obligaciones sin mediar un contrato, como la gestión de negocios ajenos. Y el cuasi delito, que abarca hechos que sin ser delitos generan responsabilidad, negligencia o imprudencia. Posteriormente, Justiniano añadió una quinta fuente, la ley que imponía obligaciones independientemente de la voluntad de las partes. Sujeto y objeto de las obligaciones en Roma. Toda obligación implica la existencia de un sujeto activo o acreedor, que es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento, y el sujeto pasivo o deudor, quien está obligado a cumplir. La prestación. En algunos casos podía haber pluralidad de sujetos, generando obligaciones solidarias o mancomunadas. El objeto de la obligación es la prestación en el que el deudor debe cumplir o puede consistir en la transmisión de la propiedad o un derecho sobre una cosa, dare. La realización de un acto o servicio, farese, o la obligación de abstenerse a realizar un acto, non farese. En cualquier caso, el sujeto debía ser posible, lícito, determinado o determinable. Clase de obligaciones romanas. Las obligaciones en Roma se clasificaban según diversos criterios. En función de su naturaleza, podían ser civiles, cuando eran sanciones por el ius civilis, o pretorias, sin sanciones, si derivaban del edicto del pretor. Según el vínculo jurídico, la distinguían las obligaciones estrictas, que se aseguraban a la letra del contrato y a la buena fe, basadas en la equidad. También se diferenciaban por la prestación, ya que algunas aplicaban la transferencia de propiedad o uso, mientras que otras consistían en la realización o abstención de determinados actos. En cuanto al sujeto, tenía las obligaciones o bilaterales, cuando ambas partes estaban obligadas recíprocamente. Además de las obligaciones, podían ser genéricas o específicas, según si se referían a bienes determinados por un género o individualizados. Simplemente se refiere en divisibles. Si la prestación podía ser satisfactoria o indivisible, cuando solo podía cumplirse íntegramente. Efectos del incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de una obligación podía generar diversas consecuencias jurídicas, dependiendo de la causa del incumplimiento. Si el deudor actuaba con dolo, es decir, de manera intencional para no cumplir, se le imponía la obligación al resarcir el daño causado.
y en algunos casos penas adicionales. La culpa se implicaba falta de diligencia en el cumplimiento de su subdividida en la culpa. Equiparaba al dolo por su gravedad o culpa leve, como respondía a la falta de cuidado ordinario. También existía la exoneración por fuerza mayor o caso fortuito, cuando el incumplimiento era producto de hechos imprevisibles o irreversibles, salvo que el deudor se hubiera obligado expresamente a responder sobre ellos. Las consecuencias del incumplimiento incluían la posibilidad de que el acreedor demandara jurídicamente o judicialmente el incumplimiento de una indemnización, la exigencia de intereses, moratoria en las obligaciones dinerarias e incluso la expropiación de bienes del deudor. En la época primitiva la falta se podía llevar a la esclavitud por deuda. En conclusión, las obligaciones en Roma evolucionó desde una relación personal hasta el concepto patrimonial, estableciendo principios fundamentales que incluyeron el derecho moderno. Su clasificación y los efectos del incumplimiento sentaron las bases de las actuales normativas civiles sobre la responsabilidad contractual y extracontractual hasta el día de hoy. Gracias.